de vanguardia.com. Hoy estamos en transmisión sobre las elecciones al Congreso, haciendo un análisis de los resultados hasta ahora emitidos por la Registraduría Nacional. En la noche de hoy nos acompaña el historiador y politólogo Julio Acelas. Buenas noches, Julio. Buenas noches, gracias a vanguardia.com por la invitación. Julio, empecemos por recordar un poco cómo estaba el panorama político con las pasadas elecciones en 2010. Recordemos que el Partido Liberal se consolidó fuertemente, tanto en la Cámara como en el Senado. En la Cámara tenía dos y obtuvo tres curules. En el Senado, de los 7 curules que tuvo Santander, 4 fueron del Partido Liberal. Tuvo una votación bastante alta en el departamento. ¿Cómo fue ese desarrollo del partido y cómo se ha visto ahora la tendencia? Bueno, la vez pasada, la política en Colombia va muy en función de quien ostenta el poder político en el momento. Hace 4 años Serpa era el gobernador y eso le dio un remozamiento, un apoyo a las listas de Congreso del Partido Liberal, sacó mayoritariamente 3 cámaras, le ganó al PIN, Partido de Integración Democrática, que perdió las elecciones, que igualmente venía de tener el poder 4 años. El PIN obtuvo 2 cámaras, y las 2 restantes cámaras se repartieron, una el Partido Conservador, la representante Lina Barrera, y la 7ª, el partido de la U Gerardo Tamayo. El Partido Liberal sacó cerca de 180.000 votos, y el partido PIN, hoy Opción Ciudadana, alcanzó 91.000 votos, una diferencia sustancial. Del Partido Conservador 88.000 votos, que paradójicamente los 2 senadores conservadores, que ambos sumaron 80.000 votos, se quemaron, que fue Jorge Humberto Mantilla y Oscar Reyes, se quemaron los 2, pero en Cámara sí lograron umbral y salió la representante Lina Barrera. Creíamos que esta vez iba a cambiar el escenario, pero con los resultados que tenemos, le cuento que estamos viendo sorpresas. Pero vimos una pelea, hay como un empate hasta el momento entre Opción ¿Qué se decía? Que el uribismo iba a estar primero en Santander, que es lista cerrada, seguido de Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar y Horacio Serpa, más o menos, que iba a haber ahí como muy contrapunteo entre ellos. Los resultados que tenemos ahora nos están diciendo otra cosa, no sé si los vamos a leer ya, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que en este momento el Partido Liberal para Senado, en Santander, va punteando. Hay un fenómeno que hay que señalar, es que la lentitud de los resultados electorales. Hace 2 años, en las elecciones de asambleas, consejos, alcaldía y gobernación, a las 5:40 de la tarde estaba ya todo resuelto. Van a ser las 7 de la noche, en Senado solamente llevamos el 57% y en Cámara no estamos llegando al 40-43%. Entonces hay una lentitud de la registraduría que dicen muchos los contratistas, que esta vez echó mano para este tema. Por otro lado, comparando con lo que pasó hace 4 años, vemos un leve aumento de la abstención. La abstención más grande no es en Congreso, como uno creería. Históricamente ha sido en asambleas 12-13%. La vez pasada en el Congreso, hace 4 años, la abstención fue del 3.5%. Yo creo que va a aumentar unos puntos, no mucho. Generalmente esta abstención se mantiene, ¿no? De 2002, 2006, 2010, siempre es como es más de 50-55%. Tradicionalmente ha sido, en relación con la votación total, perdón, di un dato que no es el 3%, 57, 58, 56. El dato de 3%, 3.2 es el del voto en blanco. Voto en blanco siempre es una burbuja preelectoral, es indignación, pasión, desgano, pero en el momento de las elecciones la burbuja colapsa. Tenemos unos votos en blanco que a 6.6, en Santander aumenta un poco el voto en blanco. El Partido Liberal va punteando con 75.208 votos y tiene en primer lugar a Horacio Serpa Uribe con 21.000 votos, una votación muy baja. Digamos que si se conforma la tendencia y si se dobla, tendría unos 40-50.000 votos, es una votación muy baja. Le sigue Jaime Durán con muy cerca, y tercero Honorio Galvez. Aquí hay que señalar algo, el principal elector la vez pasada en Senado
nacional y en Santander fue Honorio Honorio Gálvez. Gálvez. Por eso él es director del partido. Obtuvo la Se cuarta cambian los votación, papeles, obtuvo la cuarta votación más nacional alta del y la país. más grande, la primera en Santander. primera en Santander. Cambia eso, Serpa, por obvias razones. Serpa es una marca, es un sentimiento, es uno de los activos de la política más importante que tienen los santanderianos, más allá de los afectos políticos. En primer lugar, seguido con esta votación, la diferencia con Jaime Durán no es de 600 votos. Tercero, Honorio Aguilar, muy abajo. Y aparecen muy abajo Juan Manuel Pachón, Juan Manuel Galán y el oncólogo Mallorca, con el 57%. Primer lugar, o sea, no nos esperábamos eso, me parece que ahí hay un buen elemento de, digamos, significativo. En segundo lugar aparece el Partido Acción Ciudadana con 72.000 votos. El Partido Liberal tendría 75, pero hay una tendencia, desde el 10% de los votos, el Partido Liberal venía abajo, una relación de 1 a 3, y empezó a subir, empezó a empatar y ya lo traspasó. Esas tendencias que vienen sostenidas desde abajo, que van levantándose en elecciones, son tendencias definitivas. Porque el primero empieza con un estancamiento y el segundo empieza, eso es como las carreras de atletismo, ¿no? Los que salen de primero tienden a cansarse en la mitad y los que vienen atrás, bueno. Partido Liberal, 75.000 votos. De hecho, también hay que destacar, Julio, que Opción Ciudadana antes PIN, también muchísimo antes Convergencia Ciudadana, obtuvo también la segunda votación más alta en el Senado en las pasadas elecciones. Sí, claro, y después del Partido Liberal. En esta opción, 72.000 votos, hay una diferencia de 3.000 votos, y aparece en cuarto lugar el partido de Uribe, Centro Democrático, con 44.000 votos. Se decía en algunas encuestas que circularon por ahí que incluso Uribe prácticamente estaría empatado con Serpa. Resulta que aquí aparece en el segundo lugar 44.000 votos, pero pasa algo. Si uno mira la votación ya individual de Opción Ciudadana, el senador Mauricio Aguilar alcanza 47.000 votos, casi triplica Serpa. Y muy por arriba, casi lo dobla, y triplica la segunda de su lista a Doris Vega. O sea, Opción Ciudadana tiene el senador más votado, 47.000 votos, él sacó más o menos 51, 52 la vez pasada. Pero su lista no alcanza para ser primera en Santander. Es el Partido Liberal, ¿no? Es el Partido Liberal. Interesante este análisis porque creíamos por el poder de la gobernación. En Colombia, lo decía, quien tiene poder reproduce los votos desde el Estado. Eso es desde Simón Bolívar. El poder de la gobernación, la contratación, los alcaldes de los municipios, que iba a estar en primer lugar Mauricio Aguilar y en segundo lugar Álvaro Uribe Serpa. No, Serpa, ya que hay una tendencia, se impone en el primer lugar individualmente hablando, y el partido en Santander Senado. Julio, si quieres, pasamos a un compañero de la redacción para que en este momento nos contextualice cómo va la votación, cómo va el conteo, en este momento a través de la Registraduría Nacional, entonces, y volvemos en un segundo. Seguimos entonces con Julio Alvarado. Así es, buenas noches. Esta es la tendencia de votación por la Cámara de Representantes de Santander. En el lugar número 1 está el partido Opción Ciudadana con 55.554 votos. Los candidatos que tienen más votos son Ricardo Flores Rueda, con un total de 16.918 votos. En segundo lugar está María Eugenia Triana Vargas con 14.411 votos. Le sigue Freddy Anaya Martínez con 12.345 votos. Dentro de la lista por la Cámara, en el segundo lugar está el Partido Liberal, que alcanza un total de 50.068 votos. Los dos candidatos que van punteando el Partido Liberal son Edgar Alfonso Gómez Román con 16.942 votos. En el segundo puesto está Miguel Ángel Pinto Hernández con 14.096 votos. El tercer puesto en la Cámara está para el Partido Centro Democrático. Encabeza la lista Marcos Díaz con 9.514 votos. Le sigue Joana Chávez García con 8.498 votos. Y en el cuarto lugar de la Cámara está el Partido Cambio Radical con 24.270 votos. Encabeza la lista Ciro Fernández Núñez con 8.606 votos.
Los candidatos entonces, así las cosas, con más votos son Ricardo Flores con 20.348 votos del partido Opción Ciudadana, María Eugenia Triana también de Opción Ciudadana con 17.614 votos, Edgar Gómez Román del Partido Liberal con 16.942 votos, Miguel Ángel Pinto con 14.096 votos y Lina María Barrera Rueda con 13.535. En el sexto lugar estaría Marcos Díaz con 9.514. Vamos a seguir consolidando estos datos conforme vayan llegando boletines. Esto corresponde al 47.6 de las mesas escrutadas. Le damos paso a nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez, quien está desde la redacción de Vanguardia Liberal con un invitado. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Julio, muy amable. Estamos desde la sala de redacción de Vanguardia Liberal y nos acompaña Ginette Prieto, la redactora de este periódico, para hacer un balance de lo que ha sido la jornada electoral en el área metropolitana y en Santander. Ginette, buenas noches. ¿Y qué balance tenemos a este momento de cómo se comportó, cómo fue la jornada electoral en el área metropolitana? Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a las personas que nos están viendo en este momento. Pues básicamente el balance estuvo marcado por denuncias realizadas por la misión de observación electoral. La primera de ellas se registró a tempranas horas de la mañana, cuando precisamente a esa organización no le dejaron entrar observadores electorales. Aunque eso se presentó durante media hora, finalmente pues pudieron ingresar. Otra de las denuncias estuvo por cuenta de un tarjetón marcado en pie de cuesta que fue entregado así a uno de los votantes. Eso también está en manos de las autoridades, Juan Carlos. En términos de orden público no se han presentado alteraciones en Santander. Hubo una aplicación que se llamó Pilas al Voto, que registró esas denuncias. ¿Qué información sobre denuncias? Bueno, pues precisamente Pilas con el Voto, pues registró 81 denuncias en Santander. Las principales estuvieron relacionadas con irregularidades en repartición de publicidad. De hecho, eso fue en Santander lo que más marcó la jornada. Pese a que los candidatos y los partidos tenían prohibido entregar publicidad, se conoció que en todos lados del departamento existieron pues entrega de volantes, voceros, hablando de los candidatos cuando eso estaba terminantemente prohibido. Lo segundo fueron irregularidades en cuanto a al impedimento hacia los votantes para que ejercieran su derecho al voto libremente, y el último, que registró 12 denuncias, fueron irregularidades de funcionarios públicos. Aunque no hay detalles sobre eso, pues ya eso será denunciado por parte de quienes administran el portal a las autoridades. Y finalmente tenemos información de un candidato que no apareció en el tarjetón. ¿Quién se trata y a qué partido? Sí, señor, mire, cuando existió en el país pues el tema de la inscripción de candidatos, el Centro Democrático, para el caso de Santander, hizo unas modificaciones en el periodo que estaba comprendido para eso. Sin embargo, ese derecho no les fue dado por la registraduría, ellos tutelaron, y el 26 de febrero pues se conoció ese fallo. Ese fallo ordenaba a la registraduría que incluyera al candidato Ramón Ramírez. Sin embargo, hoy, pues la sorpresa fue que él no apareció en el tarjetón, y de hecho ya anunciaron demandas al Estado por la violación al derecho a elegir y ser elegido. Muy bien, Ginette, muchas gracias por ese reporte. Les invitamos a que continúen en el estudio de Vanguardia TV con más análisis sobre el proceso electoral que se desarrolló en el día de hoy en Colombia y en Santander. Continuamos entonces haciendo análisis de estas elecciones. Julio, íbamos con algunos de los partidos. ¿Qué pasa con el Partido Conservador, por ejemplo? ¿Qué pasa con Lina Barrera? ¿Sí le alcanza en estas elecciones? Con el 47% escrutado, ¿cierto? 47% escrutado, digamos, falta más de la mitad. Si la elección parara en este momento, la asignación de curules sería la siguiente. Opción Ciudadana, 2 curules, Ricardo Flores y María Eugenia Triana. Paradójicamente esto sería un palazo electoral, el más opcionado, el que todo el mundo decía que tenía los votos por montones, un despliegue de recursos. Freddy Anaya no aparece con curul, 47%, nos falta más de la mitad. Partido Liberal, 2 curules, Edgar Gómez Román y Miguel Ángel Pinto. Se especuló las últimas 2 semanas que Edgar Gómez Román no salía por su estilo de trabajo, por eso de bajarse del Senado a la Cámara, de alguna manera desalentó a muchos líderes. No aparece Edgar Gómez Román y Miguel Ángel Pinto. Paradójicamente, uno de los que se le daba mayor opción por su trabajo político, Jorge Gómez Villaseñor, no aparece, pero estamos en el 47%. Julio, entraría Lina Barrera, que prácticamente todo el mundo la daba
por quemada, por el desgarramiento interno del Partido Conservador. Entraría Marcos Díaz, una curul del uribismo Centro Democrático, bien particular, y entraría al umbral y una curul Cambio Radical con Ciro Fernández. Hasta el 47% de los votos, falta más de la mitad. Esto puede cambiar, con un 10% puede cambiar totalmente, con un 20% sí que más, con un 40% sí que más, o sea, esto es absolutamente parcial, esto es absolutamente provisional. Julio, en el caso que tú como comentabas hace un momento de Edgar Gómez Román, que primero está en la Cámara, luego hace su curso por Senado, luego vuelve a la Cámara. ¿Cómo es visto en la política este fenómeno? ¿Es aceptable? ¿Se vale en la política? No, en la política funciona la teoría de la escalera. Usted arranca de presidente de junta, edil, concejal, diputado, Cámara y Senado. Y si por ahí le aparece una ramificación, se mete a alcaldía. Entonces, no es bien visto, desilusiona mucho cuando usted está arriba y se lanza a otra representación abajo. El día que él anunció ese cambio se mostró muy triste, muy aislado, se le notaba, y eso es muy mal visto por los electores. ¿Por qué esa decisión? Pues la entrada de Serpa. Serpa va de primer lugar en Senado Santander, y Serpa le arrastró mucha votación, le compitió mucha votación a sus compañeros liberales, y además mucho voto de opinión. Entonces, frente a ese escenario, en un cálculo político, es mucho mejor a la Cámara, menos votos y digamos un nicho mucho más asegurado que el Senado, que hay que salir afuera de Santander a buscar votos. Entonces, ese es un poco el balance. De hecho, el mismo Edgar Gómez obtuvo las elecciones pasadas una votación muy alta, no en Santander, pero sí en norte de Santander. Sacó más votos que Jaime Durán, por ejemplo, casi 60.000 votos. Aquí con el 47% estamos hablando de 17.000 votos hasta ahora. ¿Qué pasa con Serpa? Una vez fue gobernador, ha perdido, se decía en la política, ha perdido ciertos seguidores, ya no está tan fuerte, tan consolidado como era hace un momento. Yo no creo, Serpa es un activo de la política santanderiano, es un hombre que estuvo a punto de ser presidente casi 2 veces, todos los honores del Estado, y además, a pesar de sus años, es un hombre que está al día en las ideas contemporáneas de la política, o sea, en los debates contemporáneos de la política, el posconflicto, los temas económicos, la paz. Serpa es un hombre muy renovador, él está en esos temas, los maneja. Hay políticos de 70, 80 años que son muy ultragodos, muy conservadores en las ideas, poco modernistas, se quedan en el plano de las ideas. Serpa es un hombre que está a la vanguardia de los debates y las ideas, por eso se mantiene. Y él obviamente ha vendido muy bien una imagen de un hombre austero, un hombre sencillo en política, un hombre de afectos, un hombre del pueblo todavía, ¿no? Y es un hombre conciliador, ¿no? Él ha vendido esa imagen y esa imagen en política es estratégica. Y bueno, vemos los resultados. Va a ser primera elección en Santander, no conozco todavía los resultados nacionales, pero tengo entendido que el Partido Liberal no puntea las elecciones a Senado. Bueno, todavía el porcentaje nacional todavía... Por ahora la votación que lleva Serpa es 63.720 votos. Sí. Va encabezando la lista, por supuesto. Sí, ¿qué porcentaje? Esto es un porcentaje del 47% hasta ahora escrutado. Esa es la cifra que tenemos hasta ahora. Una persona un político como Juan Manuel Galán, que no es de acá, pero generalmente siempre se llevan muchos votos de Santander. Bueno, está la estela del padre de Luis Carlos Galán, también muy vinculados a Santander, santanderianos, y a la gente le gusta, en Colombia las casas políticas siempre lanzan delfines en 3, 4 generaciones. Santos es nieto del expresidente, Germán Vargas Lleras es sobrino del expresidente. Entonces, en Colombia, desde tiempos inmemoriales, a la gente le gusta eso. Son 10 familias, más o menos, que dominan la política, más en lo nacional y menos en lo regional. Y pues obviamente Juan Manuel Galán, recuerde que usted que fue el que le lanza la presidencia a César Gaviria, desde allá es una figura nacional. Entonces la gente tiene mucho fervor, mucho afecto por el galanismo y él lo representa. Continuemos con Centro Democrático. ¿Cómo ve, Julio, ese movimiento que ha tenido hasta el momento y esa aceptación en el caso de Johanna Chávez
que tiene todo el apoyo y respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo ve ese fenómeno? Bueno, este es un ejemplo de la fusión de religión y política, que eso es complicadísimo. Tenemos las experiencias ahí a la vista. Ellos son muy disciplinados porque ellos son una religión, son templos. Recuerde usted, es el movimiento de Claudia Rodríguez, de los 12, ahí 37,26 tienen el templo, usted siempre pasa por eso, es lleno. Tiene unas estructuras que cuando las mueven a la política, y ellos no son nuevos en política, tuvieron diputado, llevan 10 años en la política, pero yo no creo, el político es el papá, el pastor Chávez. Yo no creo que pase mucho, porque en general la gente, ese tipo de movimientos, no les gusta porque además de hacer política les toca meterse en la religión y allí empiezan a arreglarle la vida privada de la gente, ¿cierto? Y a la gente eso no le gusta mucho. Tienen sus militantes, sus fieles, y los movilizan muy religiosamente, tienen un nicho de votación, pero yo aun cuando tenga un respaldo tan fuerte como es el expresidente Álvaro Uribe, porque teniendo en cuenta que es alguien nuevo en la política, ¿no? Pero finalmente ha sonado mucho. Sí, pero Uribe ha demostrado que en lo regional es antivoto. Hace 2 años, cuando respaldó a cualquier número de alcaldes y de gobernadores y de concejales, todos se quemaron. Pues Uribe en las regiones es antivoto. A nivel nacional tiene una popularidad importantísima y todos los colombianos le reconocen sus logros, sin duda. Pero en lo regional es antivoto. En otras palabras, no le alcanzaría. Eso que venga alguien de afuera y diga, no, eso en lo regional es muy complicado. Muy complicado. Bueno, Julio, vamos a darle paso a Julio Alvarado con un nuevo reporte de la Registraduría Nacional. A propósito de la polémica entre si Johanna Chávez y Marcos Díaz, ¿cuál de los dos alcanza una curul? La Registraduría acaba de emitir un nuevo boletín. Se mantienen las 2 curules para el partido Opción Ciudadana con 81.183 votos. El Partido Liberal también mantiene sus dos curules con 61.327 votos. Y en Centro Democrático es donde está ahí un cabeza a cabeza entre Marcos Díaz, que tiene 11.220 votos, quien está alcanzando la curul, y Johanna Chávez García, que tiene 10.329 votos. Una diferencia cercana a los 900 votos, una tendencia que podría cambiar con el paso de las horas. Esto corresponde al boletín 16, votos nulos 42.881, que equivale al 54,84% de las mesas. Así que no se presenta por el momento ninguna novedad. Siguen 2 curules para Opción Ciudadana, 2 para el Partido Liberal, 1 para el Partido Conservador y la otra para el Partido de Centro Democrático Alternativo. Julio, seguimos aquí en la sala de redacción de Vanguardia Liberal. Nos acompaña Gustavo Gallo, el editor económico de esta casa periodística. Gustavo, buenas noches. Y la pregunta que tendríamos que hacerle es, ¿cuáles son los retos que tiene este nuevo Congreso? Hoy los colombianos elegimos a un nuevo Congreso. ¿A qué se enfrenta? ¿Cuáles son los retos que tiene? Buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Pues los retos son muchísimos. Este Congreso que viene, además de trabajar o de evaluar el tema de la paz, también tiene retos económicos importantes. Yo me atrevería a mencionar tal vez 3. 1, acuérdese que el uribismo, o el expresidente Uribe, hoy senador, habló de un reajuste al salario mínimo, de dignificar el salario mínimo. La propuesta que él tiene, o que lanzó hace unos meses, fue que llegara al 10%. Vamos a ver, yo diría que ese es uno de los temas a evaluar. Otro de los temas a evaluar en el nuevo Congreso es el asunto de la minería. Sabemos que es una locomotora, que el país le está apostando a esto y que hay una minería ilegal ahí con los grupos al margen de la ley entonces, yo creo que ese también es otro asunto importante. Y yo diría que otro de los temas a tratar por parte del nuevo Congreso es las regalías. Ahí hay una puja regional muy fuerte porque la nueva distribución de regalías le quitó recursos a muchos departamentos que tenían una vocación minera. Entonces, nuevamente esa puja va a estar ahí. Yo diría que esos son los 3 retos más importantes: salario mínimo, minería y se me fue
regalías. En lo que tiene que ver con una reforma tributaria, ¿cree que esta estará posiblemente en la agenda de el nuevo gobierno, si se reelige el presidente Santos o llega uno nuevo? El tema, ¿habrá reforma tributaria en los próximos años y será objeto de análisis del Congreso de la República? Esa es una inquietud bastante fuerte por parte de la gente. Claro, que a usted le suban los impuestos es complicado. Este Congreso que está terminando, pues aprobó una reforma tributaria que fue muy fuerte y que busca acabar con la evasión. Algunas instituciones como Fedesarrollo, como ANIF, siempre han insistido en que hay que hacer una reforma tributaria, que se necesita. Sin embargo, no sé si el gobierno Santos quiere darse la pela. Si lo ponemos en un porcentaje, pongámosle un 50% en que sí puede estar ese tema ahí. Finalmente, la tranquilidad que tuvo el proceso electoral el día de hoy y los pocos hechos o puntos negros que se registraron dan un clima, digamos, amigable frente a la comunidad internacional y frente a la comunidad económica en el proceso democrático. Esto, digamos, las elecciones y este proceso no altera en nada la visión de la economía en la región. Sí, es verdad, lo que ocurrió hoy, que fue muy tranquilo en general, le dice a los mercados, este es un país que se está sentando en lo democrático, que acepta los procesos electorales y que estos procesos justamente van a apoyar la dinámica económica. Finalmente, la alta votación, y esta es una visión más particular suya, la alta votación que está registrando el grupo político del expresidente Álvaro Uribe, daría a entender que su llegada al Congreso sería una especie como de talanquera o de freno a los procesos o a los proyectos que tenga el gobierno de Santos si es reelegido. ¿Usted cree que ahí vamos a tener una lucha de poderes? Hay que mirar cómo queda la alianza, la unidad nacional. Hay un sector del conservatismo que está dividido con Marta Lucía Ramírez y con el presidente Santos, y obviamente ahí están enfilados los liberales, los liberales, Cambio Radical, y hay que mirar a ver cómo queda esa puja, porque sabemos que el Polo Democrático no se va a ir con el presidente Santos, y uribismo, pues no sabemos qué tantos senadores finalmente quede, pero sí va a haber una talanquera ahí. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Era Gustavo Gallo, editor económico de Vanguardia Liberal. Seguimos en estudio de Vanguardia TV con Yasmín Rodríguez y los análisis de este proceso electoral que poco a poco se van conociendo en el país. Continuamos con ese análisis en las elecciones al Congreso de la República. Julio, analicemos un poco el fenómeno de Freddy Anaya, una persona con una maquinaria política bastante fuerte que se ha sentido en la ciudad. De hecho, hoy en las votaciones fue uno de los más protagonistas en cuanto al tema de proselitismo político y demás, pero vimos que en las cifras parece que no le va a alcanzar, que no cuadren. Sí, está de tercero dentro de Opción Ciudadana y con estos resultados parciales sobre la mitad de la votación total no aparece con curul. Pues absolutamente sorprendente y paradójico, porque se había montado una burbuja, ¿no? Un imaginario que iba a obtener mucha votación. En política pasa lo siguiente, cuando la gente y los líderes descubren que hay un candidato con mucho dinero, yendo digamos, a captar electorados, la gente aprendió a ser clientelista y van y les asaltan la buena fe. A mí me da la impresión que a Anaya pasó lo mismo. Está de tercero. Ahí había como un sentimiento al interior del Partido Conservador, porque él pasó algo, de ser la vedette de política, que todo el mundo lo quería tener, la vedette, porque es un hombre que tiene electorado propio, ha hecho una carrera en lo público, tiene empresas, él dice que es empresario próspero. De ser la vedette, 3 partidos no lo recibieron, se convirtió en un paria político y terminó en el partido que recibe a todo el mundo, en Opción Ciudadana. Descarte. Y vea, y estos resultados llevamos, ¿qué porcentaje recordamos? Que leímos el 54.8. 54.8. Estamos a la mitad de la votación, aquí ya hay tendencia, pero con un 10-15%, con un 20% esto puede cambiar, porque es que las diferencias ahí internas no es mucho. Mire cuánto es la diferencia, por ejemplo, entre Freddy Anaya y Ricardo Flores, por ejemplo. La segunda, la señora Triana. La diferencia son escasos 1.800 votos, 2.000 votos.
En este momento María Eugenia Triana cuenta con 20.967 ¿Y la votos y diferencia entre Freddy partidos? 18.263. La diferencia entre partidos, Acción Ciudadana tiene 81.000 votos, el Partido Liberal tiene 61.000, estamos a escasos 20.000 votos. La vez pasada, recuerda cuando arrancamos la transmisión, la diferencia entre el Partido Liberal hace 4 años y el antiguo PIN, hoy Acción Ciudadana, fue casi 80.000 votos. Aquí estamos hablando. Entonces, esto puede cambiar. Digamos que ya hay una tendencia, el 50% ya hay tendencia, pero la definición de la tabla, como en el fútbol, de la media tabla hacia abajo, está todavía en ciernes. Esto puede cambiar. Continuamos con Opción Ciudadana, en cuanto a Ricardo Flores Rueda, que va el primero del partido, ¿qué podemos decir de él, el exsecretario de... Ricardo, en lo personal, es un profesional muy inteligente, ha hecho una carrera pública muy brillante, él es de la UIS, ¿cierto? Es un empresario, además, más allá del partido al cual pertenece, totalmente cuestionado por la parapolítica. Él, en lo personal, es un buen dirigente político y hace parte de esos sectores de renovación. Aquí contó con un plus que a muchos no les gusta, que es el poder de la gobernación. Todo el poder político, administrativo, OPS, contratos, estaba a favor de las lealtades hacia Ricardo y de la señora Triana. Recordemos no Freddy Anaya, por ejemplo, y eso se refleja en las votaciones. Pero vea, recordemos, la diferencia entre Anaya y la señora Triana, escasos 2.000 votos, y entre la señora Triana y Ricardo Flores, escasos 4.000 votos. O sea, bien, aparece otra nueva actualización de Cámara. Ricardo, entonces podríamos decir que pues con esa carrera política que usted menciona hace un momento y con el movimiento que en este momento estaría en el lugar equivocado. Sí, mucha gente, a muchos líderes les plantea eso, ¿no? Pero en política lo que en última funcionan son redes clientelares, microempresas electorales, y eso usted no trabaja ahí solo, usted solo ahí se quema. Se necesita redes partidistas clientelares. Entonces, para un político, el mejor de los mundos es estar ahí en un partido, así está cuestionado, que estar por ahí solo, ladrando en el desierto. Aparece el 63% de la Cámara. Nueva actualización de la registraduría, correcto. Continúa Ricardo Flores. La diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador es de 23.000 votos, aumenta levemente. Tercero, el Centro Democrático, no lo teníamos en los guarismos, que el Centro Democrático en Cámara fuera de tercero, no lo teníamos. Aparece Cambio Radical de cuarto, y se confirma un poco lo que decíamos ahora, el Partido Conservador abajo, 32.000 votos. No sé dónde está la aplicación para mirar las curules, pero yo creo que ahí... En este momento, sí, Julio nos va a ayudar con cómo van quedando, pues hasta este momento las curules. Julio Alvarado, por favor, continúa con la redacción. Bueno, con el boletín número 17, que equivale al 63,11% de las mesas escrutadas por la Cámara de Representantes, hay un total de votos en blanco de 31.164, tarjetones no marcados 10.084, y la Cámara de Representantes por Santander quedaría de la siguiente manera: Ricardo Flores Rueda, del partido Opción Ciudadana, con 29.106 votos. Estaría en segundo lugar Edgar Alfonso Gómez Román, del Partido Liberal, con 24.784 votos. En tercer lugar estaría María Eugenia Triana Vargas, con 24.755 votos. El cuarto lugar sería para Miguel Ángel Pinto Hernández, con 20.192 votos. En el quinto puesto estaría Lina María Barrera, del Partido Conservador, con 18.633 votos. En el sexto puesto estaría Marcos Díaz, del Partido Centro Democrático, con 13.162 votos. Y la última curul sería para Ciro Fernández Núñez, del Partido Cambio Radical, que ha alcanzado 13.147 votos. Ese es el resumen del boletín número 17 que emite la registraduría sobre la Cámara de Representantes. Gracias, Julio. Seguimos en la sala de redacción de Vanguardia Liberal. Nos acompaña Carlos Guillermo Martínez, editor local de Vanguardia Liberal.
Carlos Guillermo, buenas noches. ¿Cómo vio, usted que salió a votar, cómo vio la afluencia de público en las mesas de votación? ¿Será que se rompe la tendencia del incremento en el abstencionismo o la gente salió a votar? Buenas noches, Juan Carlos. No, lo que se está viendo es que el abstencionismo se mantiene, tal vez crezca un poco, y definitivamente el cansancio de los electores, la corrupción, los escándalos de la clase política, la falta de argumentos, la falta de debate, son, diría yo, principalmente las razones por las que el elector cada vez acude menos a las urnas. Pensar, como ocurre en otros países, que Colombia pueda tener voto obligatorio, digamos, estamos muy cerca, muy lejos, o eso es un tema que no les interesa a los legisladores en este país. Difícilmente, se han hecho varios intentos, uno de esos lo hizo Horacio Serpa cuando fue senador, de impulsar el voto obligatorio, pero evidentemente a la maquinaria no le conviene el voto obligatorio, no lo va. Mientras las mismas personas sigan acudiendo al Congreso, opciones como esa van a seguir siendo derrotadas. Finalmente nos dicen que estamos cercanos a los 5 millones de votos en blanco, a cerca del 50% de lo que va registrado en la página de la registraduría. Eso implicaría, bueno, pero básicamente el voto en blanco, ¿usted cree que la gente sí lo entendió, no lo entendió, existe dificultad, cree que el voto en blanco es el llamado voto de opinión? ¿Cómo lo ve? No, el voto en blanco no llegó a los registros que se esperaban, pero hubo una campaña que trató de mover alguna opinión hacia el voto en blanco, pero se desinfló. Es una alternativa que siempre produce mucho debate y muy pocos votos, porque quienes quieren votar en blanco generalmente son los abstencionistas y esos se mantienen en la abstención. Muy bien. Seguimos entonces en el estudio de Vanguardia TV con más análisis del proceso electoral que se desarrolló hoy en el país. Julio, continuando con lo que mencionaban en redacción, la votación en blanco, este año aumenta un poco, un porcentaje. Sí, la vez pasada la votación, el porcentaje en blanco fue del 3%. Aquí estamos registrando un 6.6, digamos que se dobló, pero no es significativo. Yo lo decía hace rato, el voto en blanco es una burbuja preelectoral, emocional, indignación, pero el día de las elecciones la burbuja le aplican un alfiler y se desinfla, no pasa nada. La abstención va a aumentar algunos puntos igualmente. La mayor abstención no es para Congreso, es para asambleas, 13-15%. Va a aumentar un poco, pero no va a ser significativa tampoco. Más o menos va a ser la misma votación. Las votaciones a Congreso o los votos a Congreso, hay muy poca opinión. Los que tienen opinión son, digamos, los senadores nacionales de partidos de oposición. Robledo, Antonio Navarro se llevan la opinión, pero en los departamentos, por ejemplo, y en cámaras sí que menos, no hay voto de opinión. Son los votos que las microempresas electorales logran consolidar y logran arrastrar y llevar a que vote. No hay opinión. Entonces, igual no. Esta abstención de la que me hablas y el voto en blanco, adicionalmente, ¿qué refleja? ¿Qué análisis se puede dar? ¿La gente está cansada de lo mismo? ¿Es una continuidad que...? Sí, en Colombia estructuralmente hemos tenido una abstención cercana al 50%. En la elección de Guillermo León Valencia en presidencia llegamos al 70% casi. Y la hemos tenido. El sistema político colombiano se alimenta también de esa abstención, le es funcional, no la afecta. ¿Ves? No la afecta para nada. Entonces, digamos que es una dinámica estructural y no pasa mucho, ¿no? Abstenerse es complicado porque eso implica que a las microempresas electorales les genera menor trabajo movilizar sus votos, ¿cierto? Y lo mismo el voto en blanco, o sea, son, digamos, indignaciones inactivas, no genera movilización. Y eso es funcional al sistema político, o sea, no pasa mucho. Perfecto. Continuamos analizando la dinámica en los partidos, Julio. En el caso del partido conservador, no, ya pasamos al conservador. En el caso del partido radical, Cambio Radical, perdón. Bernabé Celis fue el único, las elecciones pasadas, que logró mantener su curul en el Senado. Vemos que las cifras tampoco son favorables en Santander, por lo menos para este partido. No, primero con ese porcentaje de Cámara ingresaría, después de 2 elecciones,
de derrota ingresaría A la Cámara. curul a la Cámara, Ciro Fernández, el familiar del alcalde de Barranca, muy cuestionado él, muy cuestionado. Ingresaría, Cambio Radical viene de 2 elecciones a Cámara quemado, Luis Fernando Cotepeña y René Garzón, se quemaron, no tuvo umbral. Bernabé Celis, pues ahí aumenta, él es un senador de 50 a 60 mil votos, digamos, en este momento, donde hablamos de escrutinios de cerca del 80%, 77.6, Bernabé Celis está por los 37 mil votos. Digamos que puede completar 45, 50. Serpa tiene, o sea, sorprendente, a pesar de que el Partido Liberal va arriba de Senado en Santander, Serpa obtiene 26 mil votos, muy empatado con Jaime Durán, prácticamente por 700 votos. Y digamos que la noticia aquí política es que Honorio Gálvez pierde el liderazgo de Santander, por lo tanto va a perder la dirección del Partido Liberal, y en este momento Serpa, Uribe y Iván Barrera están sacando cerca de 10 mil votos, que con este porcentaje es significativo. Y el Partido Liberal hasta ahora obtendría 2 curules a la Cámara. En la Cámara. Sorpresivamente estaría por fuera Jorge Gómez Villamizar, de los electorados más estables. Pero bueno, aquí hay algo. Se percibía en la barriada, los líderes, los ediles, que se le iba a pasar una cuenta de cobro en Bucaramanga al Partido Liberal por los problemas de la alcaldía, la incomunicación del alcalde, valorización, todo eso, cualquier número de escándalos, etcétera. Y yo no soy definitivo, pero aquí puede haber algo de eso. De cierta manera afectó, considera eso. Nuevo boletín de Cámara, esto ya se de disparó. hecho así perdería una curul, que fue la que ganó y obtuvo además las elecciones pasadas, volvería a las... Sí, el Partido Liberal perdería una, Opción Ciudadana mantendría sus dos, y los partidos minoritarios, como el uribismo, el conservatismo, mantendría la Lina Barrera, que nadie daba un peso por esa curul, un partido totalmente destrozado, y la familia de Barrera, que es una saga, eso es una saga en política, están todos agarrados de las mechas, divididos. Bueno, ingresaría el sector del exalcalde de Florida, primos entre ellos, pero en este caso bajo la carpa del uribismo. Entre esos Marcos Díaz Barrera, que también está como aspirante a la Cámara, que también está con una votación de 5.000 votos menos que los que obtuvo Lina, pero entonces es más o menos un reflejo de lo que usted nos comenta, esa división de una familia y cómo se ve reflejado. Sí, claro, eso es una saga, y en política eso se llama nepotismo, cuando las redes familiares dominan la política durante varias generaciones. Eso le hace un daño a la política impresionante. Y desde el punto de vista del principio democrático y de la buena salud de la democracia, es mejor que esas casas nepotistas colapsen por la vía del castigo ciudadano. Eso no es bueno para la política. En este caso, que la ciudadanía no siga siempre. Claro, que no los apoye, porque es que eso, todo entre familia, pues muy chévere, ¿no? Perfecto. Continuamos entonces con un nuevo reporte de Julio Alvarado. Este es el boletín número 18, que corresponde al 71,42% de las mesas escrutadas de la Cámara de Representantes. Votos en blanco, 36.095. Votos nulos, 58.731. No se han presentado ningún cambio en cuanto a las 7 curules. La primera la ocuparía Ricardo Flores Rueda, del partido Opción Ciudadana, con 33.243 votos. En segundo lugar estaría Edgar Alfonso Gómez Román, con 28.918 votos, él es del Partido Liberal. En tercer lugar estaría María Eugenia Triana Vargas, del partido Opción Ciudadana, con 28.500 votos. En el cuarto lugar estaría por el Partido Liberal Miguel Ángel Pinto Hernández. En el quinto lugar estaría Lina Barrera Rueda, del Partido Conservador, quien ha alcanzado hasta el momento 21.276 votos. En el sexto lugar estaría Cambio Radical, con Ciro Fernández Núñez, con 15.979 votos. Y en el séptimo puesto, en un cabeza a cabeza que
tiene Marcos Díaz con Johanna Chávez, está Marcos Díaz con 15.218 votos. Así está conformada por el momento, escrutado el 71,42% de las mesas, la Cámara de Representantes de Santander. Gracias, Julio. Seguimos aquí en la sala de redacción de Vanguardia Liberal. Nos acompaña Luis Cárdenas, reportero de vanguardia.com, quien estuvo registrando el cierre de las urnas. Luis, buenas noches. ¿Y cómo fue el comportamiento? ¿Había gente esperando para votar? ¿Usted estuvo en algunos centros de votación a las 4 de la tarde o los puestos estaban desocupados? ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cómo fue el cierre de la votación en Bucaramanga? Bueno, Juan Carlos, tuvimos la oportunidad de estar en algunos sitios de votación, quizá algunos de los más importantes de Bucaramanga. Estuvimos en el Colegio San Pedro Claver, en la Escuela Normal y estuvimos también en la Ciudadela Real de Minas. Allí que pues hay bastantes mesas de votación en estos sectores. Pues lo que pudimos observar en este recorrido que hicimos es que pues hay mucha gente que deja para última hora llegar a las votaciones. Algunos nos manifestaban que porque era domingo, llegaban un poco tarde, que tenían algunas cosas que hacer. En fin, pues cuando estábamos allí justo en la hora de cierre de las urnas, habían algunas personas que estaban, por supuesto, en las mesas de votación, pudieron ejercer su derecho, y otros, pues, lógicamente, llegaban, inclusive iban hasta los puestos de información para verificar en qué mesa tenían que hacer la votación, pero pues infortunadamente el cierre era a las 4 de la tarde y muy puntual, la registraduría y los jurados de votación cerraron precisamente a esa hora esa posibilidad de sufragar. Entonces hubo algunas personas que se quedaron y quizá por eso también se suma ese abstencionismo del que nos hablaban también los jurados de votación en algunas mesas del 50%, en algunas 350 personas aptas para votar, solamente han llegado 130, en otras 150, en otras se alcanzaban hasta los 180, pero haciendo un promedio, un sondeo de lo que logró percibir Vanguardia.com y Vanguardia Liberal, es que pues había un abstencionismo del 50% en esta jornada electoral, en estas, precisamente en estas elecciones para el Congreso de la República, Parlamento Andino y la consulta del Partido Verde. Bien, también usted estuvo en el Hotel Dan, donde es el Centro de Información y Comunicaciones de la Registraduría aquí en Bucaramanga. Ahí estuvieron autoridades. ¿Qué autoridades estuvieron y qué reporte dieron sobre la situación de las elecciones? Bueno, estuvimos conversando con el comandante de la Quinta Brigada, el brigadier general Eduardo Enrique Zapateiro. Él, pues, nos atendió muy amablemente, nos dio el reporte de los municipios de Santander. Pues no hubo ninguna alteración del orden público durante esta jornada electoral, salvo en el municipio de Cimitarra, pero no fue algo de orden público, sino una situación del clima. Pues allí las lluvias hicieron que una quebrada creciera y evitaba el paso de la gente para llegar hacia los puestos de votación. Eso fue hacia las 8 de la mañana, nos comentaba el general, pero los soldados del ejército y del batallón que están dispuestos allí le colaboraron a la gente para que hacia las 9 de la mañana ya pudieran atravesar la quebrada y pudieran llegar hasta los puestos de votación. 6.800 hombres del ejército estuvieron dispuestos para el departamento, para los 87 municipios y todas las veredas donde se desarrolló esta jornada electoral. Los estuvieron acompañando, haciendo la vigilancia para que se llevaran a cabo estas elecciones de una manera normal, tal y como así el mismo general lo manifestó. No hubo ninguna alteración del orden público. Adicional a ello, pues manifestó que acompañarán esta jornada hasta que los jurados y todos los votos lleguen a la registraduría. En el caso de Bucaramanga y el área metropolitana, también conversamos con el comandante, el coronel Nelson Ramírez Suárez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. 3.500 hombres y mujeres dispuestos para los municipios del área metropolitana para custodiar, para prestarle seguridad a todos los ciudadanos que llegaban a los centros de votación. Nos manifestó el coronel que se presentaron algunos inconvenientes con la publicidad política, quizá pues adicional a la que se ha visto durante esta jornada preelectoral, pues aún más hoy que eran las elecciones, y tuvieron que actuar los miembros de la Policía Nacional para incautar alguna publicidad, asimismo retirar algunos vehículos que se encontraban cerca a los puestos de votación. Recordemos que en algunos municipios estaba prohibido estar a 100 o a 200 metros de los puestos de votación entregando publicidad política o colocando vallas.
Entonces hubo la necesidad por parte de las autoridades de actuar y en este caso se incautó material publicitario y algunos vehículos que estaban pues allí cerca a los puestos de votación. En cuanto a las autoridades, ese es el reporte. La gobernadora ad hoc para estas elecciones, la doctora Janet Mujica Arango, también dio un parte de tranquilidad y de satisfacción de que en Santander se llevaron a cabo de una manera muy tranquila estas elecciones para Congreso de la República. Ok, Luis, muchas gracias. Ese era el reporte entonces de orden público del proceso electoral que se desarrolló el día de hoy. Seguimos en el estudio de Vanguardia TV con Yasmín Rodríguez y Julio Acelas analizando las estadísticas que se tienen sobre el conteo de votos. Sigan ustedes en el estudio. Continuamos acá con el análisis en este momento las elecciones al Congreso de la República. Julio, vemos que ya va en el Senado un 82.7 ya escrutado, ya hay una tendencia bastante clara, marcada. ¿Puede cambiar esta tendencia? Ya está, continúa el Partido Liberal arriba, lo sigue el Partido Opción Ciudadana. ¿Hablamos de Cámara? El Senado. En Santander. Sí. No, ya hay tendencia y ya vamos por el 80, tengo entendido. 82.7%. Falta 20, ese 20% eso es de lo más lejano de Santander, veredas arriba de García Rovira por el Páramo, veredas y corregimientos en el sur de Bolívar, el Peñón, que son zonas Landazuri, el Carare, de pronto de arriba de Carpintero por Puerto Wilches, las veredas más lejanas, y esa votación no es significativa, es la última que llega por la distancia, pero esto es una tendencia impresionante, y bueno, vea este elemento. A nivel nacional, Opción Ciudadana está por fuera del umbral. A nivel nacional está por fuera del umbral. ¿Sí? ¿Ya tienen ese dato? Si no obtiene el umbral Senado a nivel nacional, Mauricio Velar ni Doris Vega entran. Así ganen en Santander como van ganando. Contrario a Cámara, ya tienen el umbral a Cámara y ingresaron ya prácticamente, tienen 2 curules. ¿Ves? Que en este momento todavía sería Ricardo Flores y sería también María Eugenia Triana los que entrarían a esos 2 curules por la Cámara. Sí, pero hasta el momento, sí, con los resultados de Cámara, que falta un trecho, falta el 30%, Cámara va más atrás del resultado del Senado, hasta ese momento tendrían 2 curules. Se consolida, Julio, el Partido Liberal con esta, pues siendo cabeza en Santander, ¿no? Pese a todas las dificultades y que estuvo... Bueno, perdería una curul en Cámara, la de Jorge Gómez hasta este momento, pero en Senado, contrario de pronto a algunos guarismos de los últimos días, obtiene primera votación como partido, más no como persona. Están punteando ahí más o menos entre 30.000 votos con Jaime Durán. Pierde el liderazgo electoral Honorio Galvis, pero como partido en Santander va de primero. Y acabo de ver el dato, la diferencia con Opción Ciudadana no es bárbara, pero es importante ya la diferencia. Si tiene el dato, sí, entre los dos partidos. Por ejemplo, Partido Liberal lleva 118.493 votos y el Partido Opción Ciudadana 105.050. Bueno, estamos hablando de 15.000 votos. Y esa es una tendencia, hablábamos hace rato, las tendencias, las carreras de 100 metros, los que arrancan de primero por lo general en la mitad se cansan y los que vienen atrás sostenidos ganan. Esa tendencia la está presentando el Partido Liberal en Senado y vea, ya está arriba y pasó. Interesante. Cámara, ya estamos, hablábamos del 71%. Pero en la Cámara sí está... bueno, pasó algo. Marcos Díaz, Ciro Fernández estaba de sexto, Marcos Díaz de séptimo, lo pasa Marcos Díaz y queda en la cuerda floja, porque está en la cuerda floja, con Jorge Gómez y una opción de Freddy Anaya, Ciro Fernández. O sea, la disputa aquí, punta a punta, va a ser la séptima curul si se mantiene esto, entre Ciro Fernández, Jorge Gómez Villamizar y Freddy Anaya. Sí, porque Freddy Anaya tiene una votación significativa. Sí, Freddy, pero mira que ya la distancia es un poco más grande entre Freddy Anaya, por ejemplo, y Ricardo Flores.
Ricardo Flores en este momento tiene 36.798 votos y María Eugenia Triana cuenta con 31.437. Freddy entonces tendría 28.031 votos. Pero recuerde que en este cómputo de votos persona, antes se hace de la cifra repartidora y se le asignan curules al partido. Un ejemplo, sí. El Partido Verde la vez pasada obtuvo 6 senadores. La primera, Gilma Jiménez, 220.000, descomunal. El último, Iván Name, sexto, sacó 13.000 votos, pero fue senador. Entonces, la votación personal aquí es importante, pero no es definitiva. Hay que mirar primero las curules que le asigna la cifra repartidora. Hasta este momento son 2 las curules que corresponderían a Opción Ciudadana en la Cámara. Pelearía una tercera, está peleando una tercera con el Partido Liberal y la de Ciro Fernández, Cambio Radical. Eso se ha presentado en las 2 últimas elecciones y al final el que lleva más duro el garrotazo es Cambio Radical. Aquí parece que va a ser lo mismo. Vamos con un último reporte con Julio Alvarado en este momento. Bueno, hasta el momento la Cámara queda conformada de la siguiente manera. Si ven, hay un cabeza a cabeza por la cifra repartidora. En el primer lugar está Ricardo Flores Rueda, del partido Opción Ciudadana, con 36.798 votos. En el segundo lugar, el Partido Liberal con Edgar Alfonso Gómez Román, con 32.169 votos. El tercer lugar es también para Opción Ciudadana con María Eugenia Triana Vargas, que tiene un total de 31.437 votos. El cuarto lugar es para el Partido Liberal con Miguel Ángel Pinto Hernández, quien alcanza 26.350 votos. El quinto lugar lo mantiene Lina Barrera del Partido Conservador con 23.113 votos. En el sexto lugar está Ciro Fernández Núñez del Partido Cambio Radical con 19.022 votos. Y en el séptimo puesto está Marcos Díaz Barrera con 16.759 votos del Partido Centro Democrático Alternativo. Continuamos con Opción Ciudadana, Julio. Por lo menos hablemos de esas personas a las que no les alcanzó definitivamente, pese a tener una trayectoria política, como es el caso de Celestino Mojica, que fue concejal, luego aspirante a la alcaldía de Bucaramanga y ahora a la Cámara. Él cuenta hasta el momento con 3.400 votos, ¿no le alcanzó definitivamente? No, él viene de derrota en derrota. Las últimas veces que ha puesto su nombre, ha sido derrotado. Él tiene un problema estructural que es su estilo personal. Él cuando habla regaña, grita, y en política premian a quienes son horizontales, el afecto. Richard Aguilar tiene 80% desde que arrancó. Los consejos comunales, la horizontalidad con la gente, la piel, es un político significativo. Aquellos políticos que son arrogantes, que se sitúan arriba de la gente, que gritan, que son impositivos, autoritarios, la gente los castiga. Y a Celestino le pasa eso. Además, él arrancó con el uribismo, peleó con los uribistas y se vino para Opción Ciudadana de nuevo. Eso, triples saltos mortales y de tumbo en tumbo, eso igualmente en política. De hecho, cuando fue aspirante también a la alcaldía, prácticamente, pese a estar en un partido, estuvo solo, ¿no? Y me parece una actitud muy oportunista con Carlos Plata Castilla, de meterse a la política, arroparse la bandera de la valorización, de la indignación por la valorización y políticamente asumir el tema, cuando era un movimiento ciudadano. Eso me parece irresponsable en política. Idea, lo sancionaron. Enhorabuena, me parece. Seguimos con los resultados de la Cámara, Julio. En este momento también tenemos el nuevo reporte. Así es, tenemos un nuevo boletín. Este boletín corresponde al 83,41% de las mesas escrutadas y los resultados son los siguientes. Partido Opción Ciudadana mantiene sus 2 curules con un total de 132.221 votos. Partido Liberal Colombiano mantiene también sus 2 curules con 103.938 votos. Centro Democrático tiene una curul con 54.224 votos. Cambio Radical alcanza también una curul con 52.836 y el Partido Conservador Colombiano tiene también una curul con 44.285 votos.
Lo que no ha habido cambio es en las personas que están al frente de las curules. Ricardo Flores Rueda, de Opción Ciudadana, permanece en el primer lugar. Edgar Gómez, del Partido Liberal, en el segundo. María Eugenia Triana Vargas, en el tercero, de Opción Ciudadana. Miguel Ángel Pinto, en el cuarto lugar, del Partido Liberal. Lina Barrera, del Partido Conservador, está en el quinto puesto. Ciro Fernández, de Cambio Radical, está en el sexto. Y Marcos Díaz, del Centro Democrático, está en el séptimo lugar. Gracias, Julio. Seguimos aquí desde la sala de redacción de Vanguardia Liberal y tenemos en línea en este momento al personero de Bucaramanga, el doctor Augusto Rueda. Una conexión vía telefónica. Doctor Augusto, buenas noches. ¿Y qué reporte tiene usted del balance del proceso electoral en Bucaramanga? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, muy amable. Sí, efectivamente, podemos decir que con excepción de algunos casos aislados que se presentaron en algunos puestos de votación, generaron de pronto alguna alarma por parte de las autoridades que se encontraban. ¿Cómo? Por el hecho de que algunos de los votantes llevaban el celular y lo activaron con la intención de pronto de tomar la foto y se activaron los flashes, que fueron lo que llamaron la atención de algunas de las autoridades que estaban en esos momentos. Pues no pudimos percibir algunos otros tipos de problemas. Lo más importante fue que se pudo llamar la atención de los electores en el momento en que iban a hacer las tomas y no llegó a mayores problemas esta situación. ¿Usted cree, doctor Augusto, que faltó capacitación o más información respecto al uso del celular en los puestos de votación? Pues al entrar se le advertía en algunos puestos. Lo que ocurre es que en todos los lados se maneja muy diferente el tipo de información. Pero en los sectores periféricos de la ciudad, por los lados del norte específicamente, era donde más inconvenientes se presentaban. Pero en los demás casos, como en la UNAP, en el caso de San Pedro y en el caso de la Ciudadela, donde estuve también presente, no se vieron este tipo de situaciones. Finalmente, doctor Augusto, en el imaginario de la sociedad siempre está la presunción de que los políticos compran votos. Llegar a comprobarlo es un elemento muy, pero muy difícil. ¿Usted cree que en esta elección, en este proceso electoral de este domingo hubo compra de votos, las denuncias, es decir, hay un abismo entre quien denuncia y quien realmente se comprueba y si ese proceso realmente llega a un feliz término para sancionar a algún ciudadano o algún político por alguno de los delitos electorales? Pero ¿cree usted en esa presunción, en ese imaginario colectivo, en el sentido de que elección que haya, elección que buena parte se compra con almuerzos, con tamales, con televisores y con dinero en efectivo? Eso no lo podemos ocultar, eso es una realidad que siempre la hemos vivido y que por ahora es visible en algunos sectores de la población. Yo creo que en la medida que comencemos a generar una cultura diferente y sobre todo a tratar de cambiar la manera de pensar, de la manera de actuar para que el proceso democrático sea transparente y diferente, comenzamos a ver el cambio. Lo que tiene que ver con la prueba es también muy difícil, porque muchas veces esta situación se vuelve en algo mediático en el momento en que se está generando la votación, y que después cuando se va a colocar la queja se empantana, como puede observar en algunos casos, porque ya las personas se evaden o simplemente esconden el celular, no sé, de que se tome una foto por parte de la autoridad en el momento que se está procediendo a hacer la toma correspondiente. Los pagos que se puedan hacer o las preventas que se reciben, como los almuerzos o las camisetas, es algo muy complicado y muy difícil de probar, pero que necesariamente tienen que salir a la luz pública para poder acabar con esta forma de hacer política. Muy bien, ese era entonces el personero de Bucaramanga, el doctor Augusto Rueda. Seguimos en las instalaciones y en el estudio de Vanguardia TV con Julio Alvarado, quien tiene un nuevo reporte de la registraduría sobre el conteo de votos en el proceso electoral. Siga usted, Julio, en el estudio. Bueno, y así avanza el conteo de votos hacia la Cámara de Representantes. Escrutado el 83,41% de las mesas, es decir, hay un total de 4.861 mesas instaladas, de las cuales 4.055 ya han sido reportadas. El total de potencial de sufragantes es de 1.550.600 votantes, votos no marcados 14.992, votos nulos 70.513. Es decir, faltan por escrutar
alrededor de 750 mesas para tener ya el dato definitivo, aunque ya se está marcando una clara tendencia sobre quiénes serán los 7 representantes a la Cámara de Santander. Seguimos con Yasmín y nuestro invitado. Gracias. Continuamos analizando estas elecciones. Julio Acelas, ¿qué pasa con con los partidos que tienen lista cerrada? Bueno, las listas cerradas aquí en Santander para Cámara no había lista cerrada. El uribismo tenía lista abierta, contrario en lo nacional en el Senado, y el MIRA tenía lista abierta, contrario a Senado igualmente a nivel nacional. No escuché la votación del MIRA. Ahí hay una señora... Senado, Cámara... ¿Estamos hablando de Senado o Cámara? 10.000 votos, la vez pasada sacó 8.000, aumentó 2.000, digamos que no es un cambio significativo. 10.088 votos tiene en la Cámara, 10.088. La vez pasada sacó 8.000, digamos 2.000 votos más, pero no. Es muy difícil, lista cerrada a nivel regional, a nivel departamental en Cámara, es muy difícil, peleando con partidos que tienen curules abiertas. En la lista cerrada se hace una sola campaña y en una lista abierta son 7 campañas. Entonces 7 campañas ponen más votos que una. Eso es el sentido común. ¿Y en el Senado en este caso? En el Senado la lista cerrada del uribismo, Centro Democrático y el partido MIRA tenía una ventaja. Primero usted marcaba solamente el partido y no tenía que irse a buscar el número entre los 7. Entonces era mucho más fácil. Y segundo, aparecían de primero y solamente usted marcaba y listo. En cambio, vaya usted busque el Partido Liberal con 100 nombres, el número 89, sobre todo cuando el tarjetón presentó unos cupitos pequeñitos, muy invisibles, prácticamente se necesitaba la ayuda de una lupa. Imagine usted la señora, la tercera edad, incluso los jóvenes. No fue fácil ese tema del tarjetón. Y vea, el número de votos no marcados, de votos nulos, nos dice que todavía hay poca pedagogía en el elector para el uso del tarjetón. Es decir, todavía se mantiene cierta ignorancia. Los colombianos preferimos irnos a jugar fútbol, a comer empanadas, a cine, a piscina, antes que valorar la importancia de la participación democrática. Nosotros somos muy folclóricos en eso. Entonces, eso explica un poco tanto voto marcado y tanto voto nulo. Eso reafirma un poco lo que mencionaba hace un momento telefónicamente el personero, ¿no? Pero Julio, ¿falta pedagogía o falta interés de la gente? Yo pienso que falta un poco más de pedagogía porque finalmente restando pocos días de las elecciones la gente todavía no tenía idea cómo votar y creo que no se logró el objetivo de explicarles bien cómo iba a ser ese tarjetón y cómo sería esa votación. Lo que pasa es que a la gente la meten en las elecciones faltando 3 días. Antes de 3 días la gente está en su mundo, ¿ves? Y como aquí operan mucho las maquinarias en Congreso, entonces a la gente la llevan a veces, llevan muchos electores. Y cuando se da cuenta la gente está al frente con un tarjetón que no sabía y marca el que se le ocurrió o el que le dijeron. Entonces ahí hay mucha falta pedagogía y bastante. En el caso de un partido como Centro Democrático, donde se especula o se cree que una de las estrategias que tendría Uribe sería buscar ser presidente de esta colectividad para luego hacer contrapeso a la reelección del presidente Santos. ¿Cree usted que esta sería una de las estrategias políticas? Sí, sin duda, porque primero esas elecciones marcaron 2 cosas novísimas que no las teníamos. Primero, la presencia de un expresidente encabezando una lista Senado, eso nunca en Colombia había y sobre todo con alta popularidad. Va a obtener, según los datos nacionales, una bancada importante. El partido de la U sigue siendo mayoría, la Unidad Nacional, pero tiene una bancada importante, eso le da un nuevo carisma, una nueva dinámica a los debates en el Congreso. Es un Congreso admirable porque es el Congreso que va a legislar para el posconflicto en función de los acuerdos de La Habana para que sean materializables. Y tercero, este Congreso va a elegir nuevo Contralor, nuevo Procurador, va a elegir todo el Consejo Nacional Electoral que se le vence el periodo, cualquier número de magistrados de la Corte Constitucional, 7, 8 de la Corte Suprema. Entonces va a ser un Congreso que va a elegir
altos dignatarios que nunca se habían presentado. Entonces tiene una importancia también por ese lado. Puede cambiar absolutamente toda la dinámica política en el país. Claro, van a elegir, por ejemplo, procurador y contralor. Y defensor del pueblo, que se le vence el periodo en diciembre de este año. Tienen que elegirlo. Entonces, es un congreso en una posición bien estratégica y bien interesante. Continuamos con un nuevo reporte, Julio. Nos acompaña en estudio. Así es, tenemos lo que corresponde al boletín número 21 de la Cámara de Representantes, que es el 88,54% de los votos que han sido ya revisados. Mesas instaladas 4.861, mesas informadas 4.304. Sigue la misma tendencia, Partido Opción Ciudadana con 2 curules, Partido Liberal Colombiano con 2 curules, Centro Democrático con 1 curul. En este partido se mantiene un cabeza a cabeza de 500 votos entre Marcos Díaz y Joana Chávez, por quien se queda en esta curul. Partido Cambio Radical, 1 curul, y el Partido Conservador Colombiano también tiene 1 curul. En el caso de las 2 curules que tiene el Partido Opción Ciudadana, estos son para Ricardo Flores Rueda, quien ha alcanzado un total de 41.862 votos, María Eugenia Triana Vargas, que ha alcanzado un total hasta el momento de 36.092 votos. En el caso del Partido Liberal, las 2 curules son para Edgar Alfonso Gómez Román, quien suma ya 36.968 votos, y para Miguel Ángel Pinto Hernández, quien registra 30.224 votos. Centro Democrático está un cabeza a cabeza entre Marcos Díaz Barrera, quien tiene un total de 19.217 votos y quien en este momento tiene la curul, y Joana Chávez García, quien viene repuntando con 18.778 votos. El Partido Cambio Radical, que tiene una curul, esa es para Ciro Fernández Núñez, que tiene 22.908 votos, y la última curul de la Cámara de Representantes por Santander, hasta el momento escrutado el 84% de las mesas, es para el Partido Conservador, para Lina María Barrera Rueda, con 26.151 votos. Este es el reporte, el último reporte que emite la registraduría sobre cómo está quedando la Cámara de Representantes de Santander. Muy bien, Julio, muchas gracias. Seguimos aquí en la sala de redacción de Vanguardia Liberal. En este momento los periodistas y los directores del periódico están escogiendo el material gráfico que mañana acompañará la separata con los resultados de las elecciones del día de hoy. Nos acompaña en este momento Elizabeth Martínez, representante de la MOE en Santander, quien va a hacer un reporte sobre la situación que se registró en el día de hoy. Elizabeth, buenas noches, gracias por seguir esta transmisión que hacemos desde vanguardia.com. ¿Y qué reporte tiene del proceso electoral en el área metropolitana de Bucaramanga? Gracias, Juan Carlos. La MOE hizo presencia en los municipios del área metropolitana y en el municipio de Lebrija, y los mayores reportes, los mayores incidentes tienen que ver con cómo los partidos políticos no asumieron la norma de no tener hoy, el día de elecciones, en la calle ni publicidad ni pregoneros. Realmente hubo durante todo el día, cerca de los puestos de votación, muchos pregoneros de los partidos, mucha gente con camisetas, con distintivos que se podía identificar de qué partido era, repartiendo publicidad en las colas que había para la gente entrar al puesto de votación, iban abordando a los votantes que iban llegando. Eso nos parece que es el hecho más significativo, que los partidos no quieren asumir esa responsabilidad de dejar un poco en libertad a los electores. Se vio en varios puntos de la ciudad como los partidos, aunque eso no es una cosa ilegal, los partidos contrataron muchos servicios de taxi en el Parque Antonia Santos, en el Hotel Dan, cerca de Linén, en el Dangón, en Florida Blanca. Vimos muchos taxis muy temprano en la mañana acordando y contratando con partidos políticos. O sea que los taxis hicieron el trabajo de llevar y recoger muchos de los votos que ya estaban comprometidos. Muy bien. Dime, Juan Carlos. No, una pregunta que se hace cualquier usuario normal o cualquier ciudadano es, en Bucaramanga o en el área metropolitana o en Santander o en el país, ¿hubo compra de votos
efectivamente sí, no, se puede comprobar, no. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes? ¿Se compraron votos hoy en Bucaramanga? Mira, nosotros tuvimos como dos reportes, uno cerca al puesto de votación del INEM, que había una camioneta entregando la información a la gente y diciéndole que después del voto pasara nuevamente por ahí. Pero no tenemos más información, no pudieron darnos los datos de qué partido era. Y lo otro es en la calle que los observadores lo que miraban es que la gente le decía al transeúnte, bueno, si no ha decidido por quién votar, mire, vote y luego pase por nuestra sede. Pero no tenemos más información, Juan Carlos, todos sabemos que la compra de votos se hizo también previamente a través de los líderes, bueno, que esa tarea de compra de votos se hizo también previamente. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias por este reporte que hace, en esta transmisión que hacemos desde Vanguardia. Sí, dime. No sé si finalmente nos reportaron nuestros observadores que se quedan hasta el cierre de los puestos de votación, la lentitud, y ahí lo que se encontró es que fue un poco difícil para los observadores, para los jurados, ese proceso de conteo de los votos. Lo que identificamos es que hay muy poca practicidad en el manejo y falta todavía más capacitación a los jurados de votación. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth, representante de la MOE aquí en Santander, por el reporte que tiene. Nosotros seguimos en esta transmisión. Como pueden ver, los periodistas siguen escogiendo las imágenes que acompañarán mañana el especial de elecciones. Y seguimos entonces con Julio Alvarado, que tiene un nuevo boletín de la Registraduría Nacional. Julio, siga usted en estudio. Bueno, hasta el momento tenemos escrutado el 88,54% de la Cámara por Santander y está conformada de la siguiente manera. Ricardo Flores Rueda, del partido Opción Ciudadana, en el primer lugar con 41.000 votos. Edgar Alfonso Gómez, del Partido Liberal, con 36.968 votos. María Eugenia Triana Vargas, del partido Opción Ciudadana, con 36.092 votos en el tercer lugar. En el cuarto lugar está Miguel Ángel Pinto Hernández, del Partido Liberal, con 30.224 votos. En el quinto lugar, Lina María Barrera Rueda, con 26.151 votos. En el sexto lugar está Ciro Fernández Núñez, de Cambio Radical, con 22.908 votos. Y en el séptimo lugar está Marcos Díaz Barrera, de Centro Democrático, con 19.217 votos. Los datos que estamos reportando corresponden al boletín número 21, tarjetones no marcados 16.246, votos en blanco 46.837, votos nulos 75.647. Mesas informadas hasta el momento, cuando son las 8:10 de la noche, 88,54%. Ese es el boletín número 21 de la Cámara de Representantes. Julio, analicemos un poco cómo cambia la estructura en la Cámara. Jorge Gómez Bellamizar, por ejemplo, Freddy Anaya, por ejemplo, políticos que se inflaron bastante. Es que Freddy Anaya lo inflaron. Hubo aquí una inflación de un candidato que fue vedette y después pasó a ser paria, con muchos cuestionamientos, no se le ha comprobado nada, según muchos, con mucho derroche de dinero. Entonces, esas burbujas obedecen a cosas. La política tiene un componente pasional, emocional impresionante. Entonces, eso obedecen a eso. Pero eso se choca el día de la realidad, el otro componente de la política. Entonces, aquí lo inflaron, una burbuja, y hoy le aplicaron el alfiler. Entonces, no, ese es el palo de la jornada. Freddy Anaya por fuera. Segundo, Jorge Gómez Villamizar, un político que Congreso Visible de la Universidad de los Andes lo ranqueó como el mejor representante de Santander la vez pasada, el de mejor desempeño, mayor participación, asistencia, y octavo en el país. Pero lo que percibo yo acá es que le pasaron cuenta de cobro, él es muy cercano al alcalde y a la alcaldía, le pasaron cuenta de cobro por el desprestigio, la mala favorabilidad y el divorcio de Lucho Bor, que es el alcalde, con los liderazgos de los barrios y las comunas.
El fuerte de ellos era el área metropolitana y Bucaramanga. Ahí hubo una cuenta de cobro. Y bueno, en mala hora para Jorge Gómez, porque demostró ser un representante interesante, piloso, trabajador. El caso de Edgar Gómez, igualmente le habían levantado una burbuja de mala leche, ¿cierto?, por su estilo, que se iba a quemar, y vea, primera votación liberal. Sí, finalmente la encabezó acá en Santander. Entonces, y Miguel Ángel Pinto, ¿no? La vez pasada él no salió elegido, él ingresa por la pérdida de investidura de Miguel Ángel de Jesús Arenas, el gobernador, una demanda ahí por un tema en el Consejo de Estado, le pierde la investidura y él asume. Entonces, eso se empoderó mucho, él asumió un tema de las vías, de la infraestructura, una buena maquinaria, igualmente muchos recursos, y vea, le salió. Otro palo es que no había dado un peso por Lina Barrera, y ahí está, que se quemaba, ahí se mantiene. Igualmente el tema del uribismo. La votación en la Cámara del uribismo, sin duda, que es un arrastre de la votación por Álvaro Uribe. Esas son votaciones que se endosan, que se arrastran. Aquí pasa un fenómeno de eso, porque los electores de la lista uribista Cámara no eran de reconocida trayectoria. Entonces aquí lo que hay es, digamos, una traslación de votos por Uribe a Cámara. Entonces eso se refleja ahí. Y lo de Ciro Fernández. El cambio radical recuperaría. Bueno, recuperaría después de 2 elecciones la curula Cámara. Eso explica que la microempresa electoral del Quimbueno, en Barranca, está muy cuestionada por cualquier lado, funcionó. Hay una sospecha y hay una, digamos, una advertencia. Él tiene muchos cuestionamientos jurídicos y muchos tiene, a raíz de unos comandantes paramilitares que lo acusaron de muchas cosas, muchos plantean, ojalá no pase eso en lo personal, pero muchos plantean que va a tener muchos problemas jurídicos con su curul y su investidura. Recordemos entonces cómo irían las curules en Santander, 2 curules por el Partido Liberal. 3 habían. Habían 3. Habían 3, pierde una. Pierde una. Opción Ciudadana mantiene las 2. Mantiene sus 2. El Partido Conservador mantiene la de él. E ingresan, digamos, como los nuevos en la Cámara, Cambio Radical, de la cuerda de Bernabé Celis, y Marcos Díaz, la lista uribista. Tenemos datos de Senado, porque recuerde usted que el Partido Liberal estaba arriba. Sí, tenemos de Senado, continuamos. El último boletín, creo que ya está listo. Julio Alvarado continúa en estudio, nos recuerda las listas. Senado, último boletín. Bueno, antes que les dé el último boletín del Senado, llegó el último boletín de la Cámara de Representantes, que corresponde al 92,22% de las mesas, es decir, faltan cerca de 400 mesas por ser escrutadas, y los resultados se mantienen de la siguiente manera: Ricardo Flores en el primer lugar, Edgar Gómez del Partido Liberal en el segundo, María Eugenia Triana Vargas en el tercero, en el cuarto lugar está Miguel Ángel Pinto Hernández, en el quinto Lina Barrera del Partido Conservador, Ciro Fernández Núñez del Partido Cambio Radical, y en el sexto lugar y en el séptimo lugar Marcos Díaz libra una batalla cabeza a cabeza, faltando 400 mesas por escrutar, con Giovanna Chávez García. La diferencia es de 200 votos. Vamos a mirar rápidamente el Senado de la República por el partido, por Santander. Mientras nos actualizamos aquí, vamos a buscarla por Santander. El Senado está de la siguiente manera. El Senado, en la votación total del país, se mantiene Centro Democrático con 1.760.239 votos, seguido por el Partido de la U con 1.617.578 votos. El Partido Conservador está en el tercer lugar con 1.456.974 votos. El Partido Liberal en el cuarto lugar con 1.384.639 votos. Cambio Radical está en el quinto lugar con 765.418 votos. El Partido Alianza Verde está en el sexto lugar con 477.626 votos.
El Polo Democrático Alternativo en el séptimo lugar con 464.621 votos. Opción Ciudadana está en el séptimo lugar con 409.152 votos. Y en el último lugar, Movimiento Mira con 278 votos. Gracias, Julio. Seguimos aquí en la sala de redacción de Vanguardia Liberal. Nos acompaña Euclides Ardila, coordinador de la página Bucaramanga. Euclides, ¿qué se leerá más en las páginas de Vanguardia Liberal, lo que tiene que ver con el reporte de los municipios? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a la amable audiencia. Mañana vamos a estar con un reporte muy especial de todo el cubrimiento electoral en la región, en el departamento y en el área metropolitana. ¿Qué reporte le dieron los periodistas que estuvieron en Barranca Bermeja, en la provincia de Guanentá Comunera y en el área metropolitana? Juan Carlos, se hizo mucho énfasis en las marrullerías que volvieron a aparecer en torno a esos procesos electorales de algunos candidatos, algunos encargados de la logística que se han encargado mucho de volver a la usanza, a las costumbres antiguas de los refrigerios, las dádivas. Denunciaron mucho eso, al igual que mucha desinformación en torno al tema de cómo votar, los tarjetones específicos, cuáles son los que estaban correctos o no, pero sorprendió mucho lo del norte, donde varias personas denunciaron que se estaban ofreciendo cierta cantidad de dinero por votos de determinados candidatos, y además el personero Augusto Rueda hizo una gran denuncia de cómo algunos electores estaban tomando fotos con sus celulares para luego cobrar la tradicional mordida que se utilizan en algunos delitos electorales. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces en estudio y volvemos para el cierre en unos minutos con la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo, quien hará ya el cierre de esta transmisión. Sigan ustedes en estudio. Continuamos entonces desde el estudio de Vanguardia TV. Seguimos entonces analizando las votaciones en este momento al Senado de la República. Julio, encabeza todavía el partido en Santander, el Partido Liberal Colombiano. Sí, bueno. Efecto Serpa Uribe, arrastre, opinión, pues Serpa Uribe en política es sinónimo de Santander, es candidato, casi es presidente, es gobernador. Efecto Serpa Uribe, igualmente se consolida el liderazgo de Jaime Durán, pierde el liderato en Santander y de mayor votación Honorio Galvis, sale igualmente. Horacio Serpa en este momento es la tercera votación en el país. Antes, o mejor, después de Álvaro Uribe, Jorge Enrique Lobredo, Serigaria Serpa y Mauricio Aguilar la cuarta. ¡Qué votación la de Mauricio Aguilar! Eso refleja un poco el poder concentrado en la gobernación, etcétera. La Casa Aguilar es un poder indiscutible. ¿Cómo está y el tema por persona? Por persona ya está cargando acá. Estamos en Santander. Sí. Álvaro Uribe Vélez, en cabeza. No, pero por partido, el Partido Liberal. Ah, por Partido Liberal. ¿Cuántos votos? Horacio Serpa, 97.000. No, todo el partido. Todo el partido. 141.000. Sigue el uribismo. 141.700. Listo, sigue el uribismo. Sigue sí, no, Opción Ciudadana, 120.000 votos. Eso ya es definitivo, ahí no pasa nada. Si usted mira la vez pasada, Senado Santander, ¿sabe cuántos votos sacó el Partido Liberal? Fueron 177.000. 181.000. Perdería 40. El PIN, hoy Opción Ciudadana, obtuvo 78.000, gana 42.000 votos. Más o menos los votos que pierde el Partido Liberal los tendría el PIN, ¿no? Interesante eso. El Partido Conservador, el uribismo no existía como partido. ¿Cuánto sacó el Partido Conservador esta vez? Partido Conservador, 50.572 votos. 50.500. La vez pasada sacó en Santander el Partido Conservador casi 90.000 votos. Perdió considerablemente. Claro. La representación. Entonces, digamos que ahí hay una inversión del mapa político. ¿Qué otra? Por persona. Importante En el Senado, Horacio Serpa Uribe. Primer lugar, Partido Primer Liberal. lugar, 97.775 votos. ¿Pero dónde? En Santander. ¿Estás segura? Sí. Esa es la votación del Senado en Santander. Espérame un segundo. Horacio Serpa. Sí.
No, no creo que vaya a no, la votación nacional. Sí. 38.000 en Santander. Segundo sí, de Jaime Durán, 36.000 y tercero Honorio. ¿Y en el Uribe cuántos? Correcto. 87.000. 87.000. Y en Opción Ciudadana, primero Mauricio Aguilar, me imagino. Sí. En el Senado, Mauricio Aguilar encabezando las elecciones, las votaciones, perdón. Continuamos entonces en la redacción con Juan Carlos Gutiérrez. Yasmín, muchas gracias. En este momento seguimos en esta transmisión de Vanguardia.com sobre el resultado del proceso electoral y tenemos en línea al registrador delegado para Santander, el doctor Claudio Pulido. Registrador, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación y queremos preguntarle, ¿cuál es el reporte que hacen ustedes del proceso electoral hoy en Santander y en Bucaramanga? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. La verdad es que muy satisfechos en la Registraduría Nacional y todas las entidades que participaron en este proceso, las autoridades del departamento y de todos los municipios. La verdad es que nos fue efectivamente muy bien, no tuvimos ningún inconveniente de orden público ni ningún problema de orden natural. La ciudadanía se comportó a la altura del proceso. Quiero felicitar a todos los santanderianos porque salieron a la zona a votar. Entonces, la verdad, muy satisfechos en el proceso. Doctor Claudio, lo que nos están preguntando casi todos los colombianos en este momento es cómo va el proceso de conteo preliminar de votos, cuándo tendremos, digamos, una certeza, una tendencia clara. ¿Usted aspira a qué horas de hoy domingo podremos conocer ya cerca del 80 o 90% del escrutinio del proceso electoral? Bueno, nosotros aquí en Santander el porcentaje que llevamos para Senado es un 97.18% y para Cámara llevamos un 96.62%, me parece que es un porcentaje alto. Santander en estos momentos a nivel nacional está en los primeros lugares en transmisión, entonces pues muy satisfechos, muy contentos. Los porcentajes pues a nivel nacional en el total pues sí los maneja el registrador nacional, pero la verdad es que a nivel de Santander estamos muy satisfechos porque todas las administraciones municipales, el gobierno departamental, las autoridades, la policía y los entes de control se comportaron maravillosamente bien para que todo este proceso en Santander se llevara a cabo de la manera mejor posible. Muy bien, registrador, muchas gracias. Muy amable por atender la invitación de Vanguardia.com. Seguimos con más análisis y cifras desde el estudio de Vanguardia TV. Sigan ustedes, compañeros. Llega el último boletín, el boletín número 23 de la registraduría sobre el reporte de la Cámara de Representantes. Corresponde al 94,52%. Mesas instaladas 4.861. Mesas ya revisadas 4.595. Es decir, faltan aproximadamente 280 mesas por revisar. Los resultados son los siguientes. Partido Opción Ciudadana mantiene sus dos curules con un total de 151.816 votos. El Partido Liberal también mantiene sus dos curules con 121.262 votos. Centro Democrático obtiene una curul con 63.239 votos. El Partido Cambio Radical obtiene también una curul con 62.528 votos y el Partido Conservador también una curul con 51.277 votos. La Cámara quedaría por ahora con Ricardo Flores Rueda en el primer lugar con 43.613 votos. En el segundo lugar, Edgar Alfonso Gómez Román con 38.858 votos. En tercer lugar estaría María Eugenia Triana Vargas con 37.767 votos. En el cuarto lugar estaría Miguel Ángel Pinto Hernández del Partido Liberal con 31.626 votos. En el quinto lugar estaría Lina María Barrera del Partido Conservador con 27.115 votos. En el sexto lugar estaría Ciro Hernández Núñez de Cambio Radical con 24.897 votos. Y en el séptimo lugar estaría Marcos Díaz de Centro Democrático con 20.011 votos. En este partido, Marcos Díaz libra un cabeza a cabeza con menos de 100 votos de diferencia con la otra candidata que es Joana Chávez García. Julio, continuamos entonces analizando un poco cómo cambia ese panorama político, comparando un poco también con
las elecciones anteriores? ¿Cómo cambian? Bueno, igualmente, los votos que pierde el Partido Liberal casi exactamente los canaliza Acción Ciudadana. La vez pasada el Partido Liberal quedó primero con 175.000 votos. Hoy obtuvo 121.000, perdió 50. Opción Ciudadana la vez pasada, PIN, sacó 90.000 aproximadamente. Hoy obtiene 150.000. O sea, es un traslape ahí casi exacto. El partido del uribismo no existía, sacó 63.000 votos. El Cambio Radical no obtuvo curul a la Cámara, había sacado 41.000 votos. Esta vez sacó 62.000 votos, casi 22.000 votos nuevos. Eso le significa la curul. El Partido Conservador había sacado 51.000 votos. Esta vez sacó 51.000 votos, y la vez pasada había sacado 88, perdió casi más de 30.000 votos. Pero conserva la curul. Conserva la curul. Bueno, digamos que hay un cambio del mapa político, sin duda. El Partido Liberal pierde una curul, Jorge Gómez Villamizar. El uribismo gana nuevos en el escenario, es un nuevo partido político. Cambio Radical recupera, venía de pérdidas en la Cámara, obtiene una curul. Desde la época de Carlos Ardila Ballesteros, senador, y Bernabé Celis, Cámara. Recupera la curul en la Cámara y el Partido Conservador la mantiene a pesar del destrozamiento interno del partido y que nadie daba un peso por la representante Lina Barrera, que entre otras cosas, hay que decirlo, hizo una gestión muy interesante. Alina le sirvió muy interesante. Alina le sirvió mucho la intervención que tuvo tal vez en la temática de Páramo de Santurbán, ¿no? Sí, que se movió. Que se hizo un poco más visible, sobre todo en la provincia de Soto Norte. Y movilizó recursos para vías terciarias. Y ahí, como hormiguita, como mujer santanderiana, trabajadora, juicioso, lo hizo bien. Y me parece que los conservadores, a pesar del tema de su familia, el nepotismo, del desgarramiento interno de los conservadores, la gente le apoyó su gestión y la eligió de nuevo. Me parece interesante eso. En cuanto a Opción Ciudadana y el Partido Liberal, que pues en la Cámara va primero Opción Ciudadana, en el Senado va entonces primero Partido Liberal y segundo Opción Ciudadana, vemos una dinámica acá que como que se comparte. Lo curioso es que con 151.000 votos, es decir, con 60.000 votos más de Opción Ciudadana en relación a la vez pasada, no obtiene la tercera. Lo que nos indica que Freddy le debe estar arañando la curul a Marcos Barrera, o al uribismo, perdón. Cualquiera sea el resultado interno al final. Pero finalmente, Julio, este es un resultado que nos dice también que toda esa maquinaria política, todos esos seguidores del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, ahora claro, que también le dieron su votación y su confianza al gobernador, y ahora continúa, digamos, todos esos votos que se le dieron continúan y siguen fortaleciéndose en la región. Sí, es decir, a pesar de los cuestionamientos de la Casa Aguilar, de todo lo que se ha dicho Luis Alberto Gil, de la parapolítica, de Richard, gobernador, el hermano senador, de problemas de la contratación, a pesar de todo eso, eso a la gente a veces no le interesa mucho y de alguna manera los fortalece y los premia, ¿no? Richard Aguilar desde enero del 2011 conserva una popularidad del 80%. Es una cosa increíble. Que pocos mandatarios y de claro, pronto con y eso dice mucho de más su trayectoria estilo. política. Dice no mucho de su estilo, la piel directa, horizontal, ¿no? Él es joven y son emergentes en política. Entonces, a veces los estilos significan más que los fines. Y hoy en día eso es muy importante. Sin duda, triunfo de la Casa Aguilar, poder de la gobernación, el Partido Liberal pierde una curul, y eso generará reflexiones importantes. Pierde el liderato Honorio Galvis en Santander, en votación le gana Jaime Durán, ellos tenían esos presupuestos, y sin duda la marca Serpa se impuso. Mauricio Aguilar está de tercera o cuarta votación en el país. Eso es descomunal. Bastante destacable. Bueno, otro de los datos para analizar en este boletín número 23 de la registraduría es la cifra de tarjetones no marcados, un total de 17.916 tarjetones en la elección a la Cámara de Representantes no fueron marcados, un total de 81.871 votos nulos también
para el caso de la Cámara de Representantes son dos cifras que también merecen un análisis. Vamos a la sala de redacción y Juan Carlos Gutiérrez tiene más invitados. Listo, Julio, muchas gracias. Seguimos ya en este final de la transmisión desde la sala de redacción de Vanguardia Liberal y nos acompaña Diana Giraldo, subdirectora de Vanguardia Liberal, para hacer ya el análisis y la conclusión final. Diana, buenas noches. ¿Y cuál es el balance que hacemos ya con un alto porcentaje escrutado en el departamento? ¿Qué balance arrojan el proceso electoral para el Congreso de la República en Santander? Bueno, Juan Carlos, gracias. Siendo las 8:35 de la noche, podemos decir hay sorpresas para Santander. Definitivamente el Partido Liberal al Senado es quien se consolida como la fuerza democrática más grande del departamento. Sorprende la votación que alcanza en este momento Jaime Durán con su fórmula a la Cámara Edgar Gómez. En encuestas anteriores se decía que no iban a tener una votación tan fuerte, pero pues se ve que Jaime Durán casi alcanza a Horacio Serpa en Santander en la votación. En Senado sorprende también la salida, o hasta ahora, hasta este momento, de Honorio Galvis, quien pues pierde una fuerza electoral bastante grande. Y a la Cámara es Opción Ciudadana el líder absoluto de la votación. Ricardo Flores es quien lidera la jornada electoral. Y sorprende, Doris Gil es la segunda, pero sorprende el tercer lugar hasta este momento, pues que se esperaba que Freddy Anaya alcanzara esa tercera curul, y hasta este momento, digo hasta este momento porque todavía faltan mesas por escrutar, está saliendo está perdiendo, pues no está obteniendo una curul. Sorprende la votación de Marco Díaz, que es sube Johanna Chávez, me avisan en este momento que es Johanna Chávez por el Centro Democrático quien está alcanzando la curul. Y bueno, quien estaba mencionando antes es el cuñado de Elkin Bueno, alcalde de Barranca Bermeja, pero lo está superando, están ahí por 80 votos, 50 votos, está cambiando la votación a cada instante, pero en este momento es Johanna Chávez quien estaría obteniendo curul a Cámara por Santander por el Centro Democrático. El fenómeno de Álvaro Uribe Vélez con cerca de 1.700.000 votos, ¿qué lectura le hace? Pues sin duda es un fenómeno nacional. Digamos que los uribistas han sido optimistas, pero yo creo que alcanzan a cumplir esa expectativa que se tenía. Se creía que Santander alcanzaba a tener una curul por el Centro Democrático y se está cumpliendo. Es Johanna Chávez quien está entrando en este momento y pues sin duda va a ser un panorama bastante difícil para el gobierno en este momento, que viene con un Senado y un Congreso en general que va a tener una fuerte oposición uribista, y también pues se ve que el Polo Democrático y Alianza Verde, que son partidos por excelencia de la oposición, están también liderando. Ahora, ¿qué pasará frente al proceso de paz de La Habana? Creo que esa nueva conformación del Congreso va a ser algo bien interesante lo que va a pasar en el Congreso este año. Finalmente, Diana, ¿qué pueden esperar los lectores de Vanguardia Liberal mañana a primera hora cuando abran el periódico en la separata que se está trabajando en este momento? Bueno, Vanguardia Liberal está preparando, como ven, toda la sala de redacción está ahorita trabajando en una separata especial de análisis de lo que pasó en esta jornada electoral en Santander, mirando qué votos pudieron escaparse de Santander que se llevaron otros candidatos en otros lugares, qué pasó en la Cámara y qué significa esto, qué fuerzas pudieron influir en los resultados que están apareciendo hoy, y bueno, cómo va a estar, qué fuerzas, qué partidos se están moviendo y están liderando a lo largo de Santander. Es un análisis bien profundo, detallado, para conocer al detalle qué fue lo que pasó en esta jornada electoral en el departamento. Diana, muchas gracias. Seguimos en estudio con Julio, quien tiene un nuevo reporte de la registraduría. Continúe usted, Julio. Bueno, el reporte de última hora es que hay cambio en la Cámara de Representantes de Santander, exactamente en el partido Centro Democrático. La curul por este partido la estaba ganando hasta hace un boletín, hasta escrutado el 94% la tenía Marcos Díaz, pero en el último boletín, en el número 24, escrutado el 96,62%, Johanna Chávez, candidata de Centro Democrático, arrebata esta curul con 20.928 votos. La Cámara quedaría conformada de esta manera: Ricardo Flores Rueda, de Opción Ciudadana, en el primer lugar, Edgar Gómez Román, del Partido Liberal, en el segundo puesto con 41.000 votos, María Eugenia Triana, de Opción Ciudadana, en el tercero, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, en el cuarto, Lina María Barrera Rueda, del Partido Conservador, en el quinto lugar, Ciro
Fernández Núñez de Cambio Radical en el 6º lugar y la sorpresa Joana Chávez García de Centro Democrático, que acaba de arrebatarle la curul en un cabeza a cabeza a Marcos Díaz. Vamos entonces este comparativo ya finalmente. Partido y ella. Porque ¿Se metió? Se metió por 100 votos, pero el partido, y se ve un dato, quienes marcaron Cámara, o quienes votaron Centro Democrático Cámara, marcaron por el partido, y sin candidato 14.000 votos. ¿Y sabe con cuántos lleva Joana? Lleva 20.000, o sea, la marca Uribe, el partido Centro Democrático. O sea, prácticamente los votos por el partido equiparan a las votaciones de las dos cámaras. Esto lo que hace es el arrastre de la marca. Sí, eso ahí jugó importante. Ya en este momento que se ha escrutado por lo menos la Cámara, el 96% ya no cambia. Lo que pasa es claro, como ella venía ahí abajo subiendo, el otro llegó al techo, pero igual el partido conserva la curul, la disputa fue interna, por 100 votos, y yo creo que eso no va a tener reversa. Sería entonces Joana Chávez la que se quedaría con esta curul en la Cámara. Ella es una mujer joven, muy carismática, cristiana. Administradora de empresas. Fue asesora de Mauricio Aguilar, estuvo en el Congreso. Me llamó la atención porque tiene temas de la política contemporánea, resolución de conflictos, los jóvenes, la violencia intrafamiliar, o sea, los temas de la política contemporánea por los cuales uno mide un político. Uno mide un político por 3 cosas. Primero, su hoja de vida, eso le dice a uno mucho. 2, lo que propone. Y 3, lo que representa. Uno hace una valoración y uno dice, son políticos presentables, los que no tienen maquinaria. Los otros de la maquinaria son representables, los que movilizan dinero y obtienen votos. Ella es una política, digamos, presentable. Perfecto. Bueno, Julio, finalmente, qué gran análisis, ya redondeando todo lo que hemos comentado en esta noche, podemos hacer de estas elecciones ya para cerrar la edición. Bueno, sorpresas, el caso de Freddy Anaya, y una lección. Cuando usted despliega muchos recursos económicos en las campañas políticas, eso puede ser un boomerang. La gente se da cuenta, los líderes que ya saben hacer política, y van muchos electorados, se crea una burbuja, y resulta que no. Aquí actuó el despliegue de recursos y esos movimientos de 3 partidos, al final lo recibió el que recibe a todo el mundo, eso le pasan cuenta de cobre, el caso de Freddy Anaya. 2, Jorge Gómez Villamizar, que fue el mejor representante a la Cámara, le pasan la cuenta de cobro frente a los distanciamientos de Lucho Oro, que es el alcalde, con la gente, con el ciudadano a pie. Las encuestas lo han reflejado. Otras sorpresas positivas, el caso del uribismo, ya lo comentamos, la curul, y Joana Chávez, una mujer joven. Igualmente, recupera la curul a Cambio Radical, con un hombre muy cuestionado, joven, pero muy cuestionado. Y hay un dato aquí que terminemos con eso. Votos en blanco, votos nulos y no marcados, para compararlos con la vez pasada, a ver qué pasó. Si quiere, repetimos esos datos. Correcto. Recordemos esos datos. Votos en blanco, por ejemplo. Votos en blanco, 51.921. Bueno, la vez pasada fueron 13.000, aumentaron 37.000, o sea, se disparó, pero todavía no es significativo. Aumentó, pero no decide, ¿ves? Votos nulos, por favor. Votos nulos, 84.192. Bueno, la vez pasada fueron 91.000, disminuyeron 10.000. Eso nos indica que aumentó un poquito la pedagogía frente al tarjetón. Y votos no marcados, 18.446. Bueno, disminuyeron 10.000, la vez pasada fueron 28.000. También hay un aumento de la pedagogía. Eso es bueno porque la gente se interesa más por conocer. Pese a que los extraordinarios era pequeño, la letra, que hubo dificultad y demás, pero entonces fueron superados. Y el voto en blanco se aumentó sustancialmente, pero no lo suficiente como para generar cambios. No. Es muy complicado con el sistema político que tenemos y las legislaciones electorales, es muy complicado que el voto en blanco en elecciones tan grandes, genere impacto. Pronto en pueblos pequeños, en alcaldías, sí, pero no, todavía no estamos en un escenario de esos. Agradecemos entonces a Julio Celas, historiador y politólogo, que nos acompañó esta noche. Muchas gracias, Julio, por habernos acompañado en este análisis y cubrimiento de las elecciones. Gracias por la invitación, y entre más pedagogía tenga la gente, entre más argumentos haya, gana la democracia
y gana pues el ciudadano. Agradecemos también a todo el equipo técnico de Vanguardia Liberal que nos acompañó en esta transmisión, a todos los periodistas y editores de la redacción de Vanguardia Liberal, también a todas las personas que estuvieron atentas a esta transmisión. Acompáñenos en una nueva transmisión y esperen por favor para mañana la separata de elecciones con todo el cubrimiento y análisis de las elecciones acá en Santander y también en el país.